Buenos días. Hoy les vamos a exponer sobre la norma técnica colombiana NTC 5277, que es el método de ensayo para determinar el módulo de ruptura de materiales refractarios a temperaturas elevadas. El grupo expositor está compuesto por Daniel Cañas, Julio de Áfara, Sergio Reyes y quien les habla, Silvia Matajira. Objeto. El objeto o propósito de esta norma es determinar el módulo de ruptura a temperaturas elevadas de ladrillos refractarios o de materiales refractarios monolíticos en una atmósfera oxidante, bajo la acción de esfuerzo que incrementa a un ritmo constante. Esta norma técnica colombiana se basa en la norma ACTM-C 583 del 2000. Significado y uso. Esta norma es usada para medir o evaluar materiales a temperaturas de servicio y se limita a hornos de condiciones oxidantes, como lo vemos acá, pero también se pueden emplear en otros hornos con modificaciones y control de la atmósfera. Se aplica a ladrillos refractarios, densos y cocidos, y a piezas formadas a partir de concreto plásticos o apisonados y otros refractarios que cumplan con las dimensiones del ensayo. Bueno, eh, consiste en la aplicación progresiva de una fuerza que es aplicada sobre el centro de la probeta. Esto puede producir resultados diferentes con gran variación debido a que en los refractarios se puede llegar a un estado semiplástico donde el esfuerzo no es igual a la deformación, o sea, no se cumple la ley de Hooke. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre cuáles son los equipos y materiales que vamos a necesitar para llevar a cabo digamos, este ensayo de norma, ¿sí? Entonces, pues lo primero, pues vamos a necesitar un horno eléctrico o de gas, ¿sí? Como el que estamos viendo en pantalla. Bueno, este horno, los materiales que van a necesitar este horno, pues vamos a necesitar soportes, tanto superior como inferior. Vamos a necesitar un dispositivo con el cual vamos a aplicar la carga para realizar el ensayo, y pues vamos a necesitar digamos como una cámara, ¿sí? En el cual pues podamos calentar el ladrillo y pues realizar el ensayo. Como, digamos, como parámetro importante, los soportes, tanto inferior como superior, deben tener o deben de ser de un refractario que tenga mínimo 90% de alúmina, ¿sí? Debido a que como estos soportes van a estar sometidos a altas temperaturas, pues yo necesito que me resistan sin deformarse, ¿sí? Entonces lo mejor es que tenga alta alúmina. Bueno, eh, vamos a necesitar pues un dispositivo para aplicar la carga sobre el soporte superior, y que ese soporte superior me aplique la carga sobre el ladrillo refractario, ¿sí? Eh, este dispositivo debe trabajar con una exactitud de 445 newton, ¿sí? Eh, Otro parámetro importante es que yo puedo ubicar dentro de mi horno o dentro de mi cámara varios pares de soportes inferiores, esto para que, digamos, cuando vaya haciendo el ensayo lo realice sobre varios ladrillos, ¿sí? Y entonces esto me permitiría que fuese un poco más adaptable digamos, más reproducible el ensayo, ¿sí? Otro parámetro importante del horno es su atmósfera, ¿sí? Entonces acá vamos a tener unas termocuplas para el control dentro de la temperatura. Este control pues lo vamos a hacer lo más cercano al ladrillo refractario, de modo que nosotros tengamos en todo momento, digamos, un valor cercano de cuál es la temperatura que está alrededor de este ladrillo. Si las temperaturas que vamos a registrar con la termocupla son mayores a 800 grados, dentro de la cámara debe haber un porcentaje de oxígeno como mínimo de 0,5% y de combustible, sí, de 0%.
El material con el que está fabricado esta termocupla es platino y rodio, ¿sí? Debe estar perfectamente calibrada y conectada a mi monitor, el cual pues me va a estar registrando constantemente la temperatura que voy a tener cerca al ladrillo refractario. De la misma manera, pues debe estar bien conectada el dispositivo con el cual pues vamos a medir la carga, ¿sí? Estos dispositivos, estos soportes inferiores pueden ser modificables, ¿sí? Su distancia puede ser ajustable, pero deben tener, digamos, una distancia mínima de 127 milímetros, ¿sí? Para que pues no me afecte o no me genere anomalías o no me concentre esfuerzos a la hora de yo aplicar la carga sobre el ladrillo refractario. Esta columna del soporte superior siempre tiene que estar vertical y fija, o sea, no se me puede mover porque en caso de que se me mueva, me puede concentrar esfuerzos y pues esto me puede, digamos, llegar a que se me propicie una ruptura o hasta antes de tiempo, ¿sí? Entonces, pues yo voy a variar ahí los parámetros. Los extremos tanto de los soportes superior como inferior deben ser de punta redonda, de modo que no me vaya a afectar o no me vaya a concentrar esfuerzos y de esta manera pues me vaya a afectar el ladrillo refractario. Bueno, esos fueron algunos de los parámetros que eh, vamos a encontrar cuando vamos a realizar este tipo de ensayos. ¿Sí? Otro factor importante es que, o parámetro importante, es que la temperatura eh, de la cámara puede variar solamente 11 grados, ya sea subiendo o bajando. Para realizar el muestreo se requieren de 5 especímenes tomados cada uno de 5 ladrillos o piezas de material refractario monolítico, los cuales son ladrillos que están hechos de una sola pieza de piedra como se muestra en las imágenes. Ahora pasamos a hablar sobre la pieza a ensayar como tiene que ser. Entonces las muestras de ensayo deben ser ladrillos pequeños, por lo general con dimensiones de 25 por 25 por 152 milímetros. Cada arista puede tener un error de 0,8 milímetros, pero también estos ensayos se pueden realizar con el tamaño deseado siempre y cuando se especifique bajo qué dimensiones se realizó el ensayo. Las muestras cortadas de ladrillo deben tener al menos una superficie de ladrillo original. ¿Qué quiere decir esto? Que si es necesario cortar la pieza, al menos una superficie de este ladrillo no debe tener contacto con una herramienta de corte. Bueno, si las muestras son cortadas de una pieza más grande, las muestras deben tomarse paralelas a la dimensión de la carga, más o menos como se muestran en estas dos imágenes. Si se tienen piezas con secciones irregulares, todas las 4 superficies de la muestra pueden ser cortadas de manera que tengan una superficie más plana. Las caras opuestas de la muestra deben ser paralelas y las caras adyacentes deben ser perpendiculares. Y por último se debe medir el ancho y el espejo de la muestra en el punto medio de la longitud con una aproximación de 0,3 milímetros. Saludos compañeros, profesora Elsie. En esta ocasión les estaré exponiendo cómo realizar correctamente el procedimiento para aplicar la norma NTC 5277. El primer paso consiste en llevar las muestras al horno sin aplicar una carga hasta la temperatura del ensayo. Para llegar a la temperatura del ensayo debemos tener en cuenta si estamos hablando de un refractario cocido o un refractario no cocido, también denominado de liga química. Para el caso de los refractarios cocidos, partimos desde una temperatura de 25 grados centígrados hasta una temperatura de 980 grados en una rampa que no sea mayor a 330 grados centígrados por hora. Posteriormente nos desplazamos desde 980 grados hasta una temperatura del ensayo en una rampa que sea menor a 110 grados por hora. Una vez llegado a la temperatura del ensayo, mantenemos esta durante mínimo 3 horas. Para el caso de los refractarios no cocidos, partimos igualmente desde una temperatura de 25 grados centígrados y nos desplazamos en una rampa de 330 grados centígrados por hora hasta la temperatura de 980 grados centígrados. De esta temperatura, partimos en una rampa de 110 grados centígrados por hora hasta una temperatura de ensayo donde mantendremos mínimo 12 horas. Bien, una vez superado el tiempo de mantenimiento de temperatura, se mueve una muestra hacia los extremos del soporte de carga. Abajo en la figura podemos encontrar un esquema de cómo debería quedar bien aplicada la probeta en nuestros soportes para que de esta manera la carga sea aplicada en la cara de contacto con los soportes.
Recordemos también, además de esto, que debemos controlar la temperatura a través de una termocupla que se encuentra dentro del horno. Debemos supervisar que la variación de la temperatura no sea superior a 11 grados centígrados con respecto a la temperatura a la cual se ha fijado el ensayo. Dicha temperatura se establece antes de empezar el ensayo y es proporcionada por la gente que vaya a realizar el experimento o la persona que requiera dichos datos. Bien, posteriormente hacemos que el dispositivo ejerza una carga en la mitad de la longitud del ladrillo. Esta carga va a ser con una tasa de aplicación de 778 newton por minuto con una variación de más o menos 77,8 newtons. Se ejerce carga hasta que el ladrillo falle y por último realizamos el mismo procedimiento con las muestras restantes. Para el cálculo del módulo de rotura nos ayudaremos de esta fórmula encontrada en la literatura, en la cual MOR es el módulo de rotura, es igual a 3PL sobre 2 por B por D al cuadrado, donde P es la carga concentrada en el momento de la rotura, L es la longitud de separación entre los soportes, B es la amplitud o el ancho de la muestra y D es el espesor de la muestra. Recordemos que tenemos que ser consistentes en las unidades. Y bien, por último, una vez obtenidos los 5 módulos de rotura del ensayo, debemos verificar que nos dé un porcentaje de error menor al 5% para poder tomar en cuenta estos valores como válidos. Esto ha sido todo el procedimiento de la norma NTC 5277. Muchas gracias por su atención.